En fin, yo tengo las... Bueno, no, mejor no hago más especulación que la que ya está en el curso. Cuídate porque... No, está bien, si le pusimos a esta sección especulaciones. Sí, está bien, pero me gustaría decir que dentro del PRI, aunque Peña Nieto va un año luz adelante de los demás, este año luz puede acortarse con la nueva tecnología de los cohetes y hay varios que están agazapados esperando. Dicen que ya se negoció, que Beatriz Paredes quiere volver a ser candidata al gobierno del Distrito Federal y que Manlio Fabio quiere tener la dirigencia del PRI, pero pues esas son parte de las especulaciones. Y también hay otros gobernadores, muy destacadamente don Fidel Herrera de Veracruz, que están esperando un traspiés, un tropezón de Peña Nieto, y él tomar su cohete y avanzar un año luz y ser candidato presidencial. O no un traspié, un fuego amigo, sí, que se lo van a avanzar. Y en el PAN hay varias fichas que se han estado mencionando, como Alonso Lujambio, secretario de Educación. Bueno, Juan Molinar, yo creo que con todo este problema de la ABC y todo lo que está viniendo, el juicio político que se le plantea, pues podría ya ser descartado. Yo hay una cosa, 30 segundos y 30 segundos. Sí, a mí lo que más me impresiona del PRI es que pasó de ser en el 2005 el partido más rechazado entre la población a ser hoy el partido menos rechazado. Y yo les pregunto a ustedes, colegas, si no tendrá que ver con que muchos de los nuevos votantes, ¿sí?, no conocieron los gobiernos del PRI. No solo, sino que creen en el nuevo PRI. ¿Sí? Como se ha anunciado por Peña. No saben lo que es el PRI. No saben sus mañas, por un lado. Y por otro, pues como yo siento que los otros dos partidos se mimetizaron a las prácticas del PRI, pues creo que por ahí tendríamos una explicación. Te toca. Pero ya creo que tenemos que irnos. Regresamos en el siguiente bloque con un tema muy interesante. No nos deje. Bueno, en el segmento anterior, Francisco José hizo una advertencia de que no lo estamos, por excepción, no lo estamos grabando el lunes, y también conviene hacer la advertencia que somos tres, porque nuestro colega José Antonio Crespo algo le pasó en la garganta y no puede hablar. Y en este programa, si uno no puede hablar, pues francamente no tiene ningún sentido. Ahora vamos al tema. El tema es que en un pozo petrolero llamado Gigante 1, que está en la cuenca de Burgos, algo está pasando. El crimen organizado secuestró a varios trabajadores de Pemex. No se sabe exactamente si la cifra 5, 7, en fin. El punto es que el ejército acaba de tener un encuentro en la defensa de los pozos contra el crimen organizado. Esto nos lleva a preguntarnos cuándo fue la última vez que los pozos petroleros estuvieron en peligro y que fue necesario usar al ejército o una fuerza armada para protegerlos. Pues esto resulta que es durante la Revolución, en particular cuando la Revolución Mexicana coincide con la Primera Guerra Mundial y existe la posibilidad de sabotaje en los pozos. Es decir, hace mucho tiempo. Hace casi un siglo. Desde entonces, más o menos el fin del gobierno de Carranza, 1920, cuando el rebelde Manuel Peláez ya no está en la zona petrolera, el Estado mexicano, de manera natural, normal, controla los pozos, pero hoy, en el 2010, no tenemos revolución, aunque sea la fecha de 1810, 1910, 2010, resulta que sí hay un problema en donde la fuerza del Estado no alcanza a proteger esto tan vital, y creo que es un indicador que nos lleva a algo mucho más profundo, lo que estamos viendo del crecimiento de la fuerza del crimen organizado. Si pone en peligro los pozos, caramba, pues, ¿qué es lo que no está en peligro frente al crimen organizado? ¿Qué es lo que está libre de pecado? Pues ya territorios hay muchos tomados. El problema es que ahora ya no es el territorio así, digamos, que se le cobre, por ejemplo, a los empresarios, a los negocios grandes, medianos y pequeños para poder operar. El problema es que ya estamos hablando, pues finalmente, de instituciones estratégicas, ¿no?
Estamos hablando del petróleo. Creo, no es la primera vez que ocurre, pero entiendo que sí es la primera vez que entra el ejército después de este episodio histórico que se remonta a, ¿qué dijiste? 1917. Hace casi 100 años. Casi 100 años, ¿no? Durante la Pero Revolución. ya habíamos tenido, ¿se acuerdan ustedes? Estallidos que habían volado algunos ductos en la zona del Bajío. Esto no detonó la participación del ejército, sino solamente de la policía y de los órganos de inteligencia mexicanos, pero es un frente más en este, como bien dices, Lorenzo, en el crimen organizado. Entonces, la pregunta es si se pueden tomar estos ductos, si se puede secuestrar, ¿sí?, a gente que trabaja en las compañías petroleras, después que vienen las centrales eléctricas y después las telefónicas y después las bancarias. ¿Qué nos está diciendo esto de lo que está ocurriendo en el país por parte del crimen organizado? No estamos ya nada más en cuestión de drogas. ¿Y qué respuesta tiene que dar el Estado mexicano a esto? Porque el ejército ya no se da abasto hoy en día para el crimen organizado relacionado con el narcotráfico. Bueno, si lo vamos a tener también que meter a sectores estratégicos de la economía, centrales para la sobrevivencia, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo decir, o yo puedo comentar lo que a mí me está diciendo esta circunstancia. Lo que a mí me dice esta intervención del ejército para proteger los pozos petroleros, para proteger el ingreso, la renta petrolera, para proteger la seguridad de una de las fuentes principales de aprovisionamiento de recursos del Estado mexicano, es que ya no se puede con ninguna otra fuerza, como ocurrió con el asunto del narcotráfico. Ahora, en principio de este gobierno, se dijo el ejército como medida última, como último recurso, entra a proteger a la sociedad mexicana y entra a estos 8 estados, etcétera. Yo espero que el ejército tenga éxito en la protección del petróleo. Creo que lo ha tenido parcial, pero escaso, digamos, en la protección de la sociedad mexicana, porque las matanzas han sido terribles, cada día más altas, cada día más sangrientas. En fin, este fin de semana pasado ha habido una serie de matanzas en Sinaloa, en Durango, etcétera, que sigue aumentando el ritmo de matanzas que nunca había sido tan alto a mediados del año como vamos ahora. Y también viene a cuento un poco esta situación que denunciaba el presidente Calderón en un discurso que emitió el viernes pasado, en el cual decía que había aumentado notablemente el consumo de la droga, tanto de la marihuana como de la cocaína, que se había ido a un poco más del doble. En 4 años había 1.200.000 mexicanos que nuevos consumidores que se habían agregado al consumo y que era imposible combatir la violencia mientras estuviera habiendo una demanda tan alta ya en México, no solo la demanda de país de tránsito que somos con el llevar a los Estados Unidos la droga, sino que por el consumo, porque empieza con los narcomenuderos, decía el propio presidente, y ha ido aumentando y aumentando y cada día más. El ejército no ha podido con esta situación, tampoco a él se le ha encomendado lo de cohibir el consumo, pero no está para eso. Es para eso sí que definitivamente no está el ejército. Todavía para combatir a las Fuerzas Armadas, a los carteles armados, pues puede entenderse, pero para combatir el consumo, eso es una función del Estado mexicano que no ha podido ser combatida. Y el presidente no dice cuál es la responsabilidad del Estado mexicano en esta incapacidad para cohibir el consumo, para crear estímulos para que no se cree el consumo, para impulsar el deporte, para hacer lo que sea para que no tanto joven, porque él mismo dice, y no toda la población es la que ha aumentado, es la población joven la que se ha sumado al consumo de la droga. Entonces está anunciándonos un futuro terrible. En esto pues, el ejército no puede hacer nada, no puede hacer nada. Pero en el caso de los pozos, a mí me parece que es interesante ahondar. ¿Por qué está el crimen organizado interesado en los pozos petroleros? Si tiene el tema del narcotráfico y donde saca esa ganancia tan buena. En este principio del siglo pasado, del siglo XX,
hubo una fuerza, la de Manuel Peláez, que se organizó y en cierto sentido le cobraba renta a las compañías petroleras, que eran extranjeras. Por cierto, ahora que nos enteramos de lo que está pasando en los pozos de la cuenca de Burgos, volvemos a enterarnos que quiénes son los que están operando allí. ¿Pemex o Halliburton? ¿Pemex o Petrobras? Ahí está la